Este episodio extra es porque justo esta semana, del 19 al 25 de mayo, se celebra la Semana Europea de la Salud Mental. Y quería aportar mi pequeña pildorita sobre qué es eso de tener una buena salud mental. ¿Cómo sé si tengo una buena salud mental? Pues si te interesa, quédate que comenzamos. Hola amigo, hola amiga, te doy la bienvenida a Emociclón, un podcast para entender nuestras emociones, porque si entiendo lo que me pasa, entonces es cuando seré capaz de gestionarlo. Imagina que tienes un coche. Estarás más o menos de acuerdo conmigo en que el coche puede funcionar sin un retrovisor o con las ruedas desgastadas, pero lo suyo es cuidarlo. Si cuidas el motor pero descuidas las ruedas, en cualquier momento puedes sufrir un reventón y quedarte tirado en la carretera. Igual que si no cuidas los faros e intentas ir con ellos fundidos por la noche, lo más seguro es que acabe en desastre. Pues con tu cuerpo sucede lo mismo, todo está relacionado. Si cuidas lo que comes, haces ejercicio, pues es bastante probable que tengas una buena salud. Y si cuidas tu mente aprendiendo cosas nuevas o disfrutando de tu tiempo libre, pues también es posible que goces de una buena salud mental. ¿Pero qué significa exactamente tener una buena salud mental? Pues para ello habría que cuidar varios aspectos de nuestra vida diaria. ¿Quieres que veamos cuáles influyen? Pues lo primero sería tener un buen equilibrio emocional y psicológico. No cabe duda que debemos conocer y saber identificar y gestionar nuestras emociones. ¿Tú puedes poner nombre a lo que sientes? ¿Te resulta fácil o difícil? ¿Y cómo podríamos mejorar esto? Pues escuchando Emociclón lo primero, guiño guiño, y después estando atentos a cuáles son las razones de por qué estamos enfadados, o por qué estamos tristes, o por qué estamos irascibles. También deberíamos contar con una autoestima sana y positiva, o lo que sería encontrar el punto medio de equilibrio entre hacernos una autocrítica destructiva o somos lo mejor de todo, ese narcisismo exagerado. También sería interesante practicar la resiliencia, que es esa habilidad que tenemos para adaptarnos y recuperarnos de situaciones críticas o del estrés, por ejemplo. Y luego también sería muy interesante darle un sentido a lo que hacemos. Tener y encontrar metas que junto con nuestros valores pues le den un significado a la vida. Lo segundo debería ser tener relaciones sociales saludables. Esa red de apoyo que todos necesitamos y de la que ya hemos hablado otras veces. También tener una conexión afectiva, es decir, tener vínculos estables y seguros con familiares, amigos o pareja. También es muy interesante tener apoyo social, que serían esas personas que están cerca de nosotros y que nos brindan acompañamiento emocional y práctico pues en momentos difíciles o simplemente que nos ayudan y nos validan escuchándonos, por ejemplo, las emociones que sentimos sin cuestionarlas. También es muy interesante tener habilidades comunicativas, es decir, tener la capacidad para expresar lo que necesitamos, expresar nuestras emociones y escuchar activamente a otros. La tercera pata debería ser tener bienestar físico y hábitos de vida saludables. Como he dicho, somos parte de un todo, entonces tener un descanso de calidad, dormir de 7 a 9 horas diarias con calidad de sueño es clave para la función cognitiva, es decir, que el cerebro funcione como debe, y emocional, puesto que durante el sueño se regeneran las células y entre ellas nuestras neuronas. También conviene tener una alimentación equilibrada, una dieta rica en nutrientes que impactan en el cerebro, como los omega 3 o las vitaminas del grupo B, por ejemplo. También es interesante que nos dé el sol. Parece una tontería, pero aunque no seamos plantas y no hagamos la fotosíntesis, el sol ayuda a generar vitamina D. Y como decía antes, el ejercicio físico, realizar actividades físicas de forma regular, nos ayuda a reducir el estrés y también promueve la liberación de endorfinas, que son esas sustancias naturales que nos hacen sentir bien. Otro de los puntos debería ser contar con un entorno estable y seguro. Sé que parece lo más normal del mundo, pero tener esa seguridad básica de tener acceso a una vivienda propia, a un trabajo estable y contar con los recursos económicos suficientes es primordial para evitar esas preocupaciones.
También contar con un ambiente libre de violencia, es decir, un ambiente en el que no exista abuso físico, emocional o acoso, es decir, alejarnos también de esas relaciones tóxicas que no nos convienen. Y luego también es muy importante tener una inclusión cultural o espiritual, es decir, pertenecer a comunidades que respeten esa individualidad nuestra, esa identidad individual nuestra, ya sea en cultura, en religión u orientación sexual. Otro de los puntos importantes es tener una buena salud cerebral y biológica. Esto muchas veces no depende de nosotros, depende de los genes que hemos heredado, pero que exista ese equilibrio entre los neurotransmisores, lo que hablábamos antes, la serotonina, la dopamina, y ausencia de esos trastornos hereditarios que no se pueden gestionar. Y luego también es importante contar con atención médica, es decir, que un especialista trate esas enfermedades crónicas como la diabetes, el hipotiroidismo, que nos afectan al estado de ánimo. También sería muy interesante tener acceso a recursos psicológicos, como contar con educación emocional en los colegios, en los institutos, en las facultades, que nos indiquen pues ese conocimiento que necesitamos sobre la salud mental y herramientas para gestionarla. Y también la terapia profesional, contar con apoyo psicológico o psiquiátrico ante trastornos como la depresión, la ansiedad, el estrés crónico. Y aquí entraría también las políticas públicas, es decir, sistemas de salud que prioricen la prevención y el tratamiento mental sin estigmas. Y ya el último punto sería el fomentar la autonomía y el crecimiento personal. Es decir, cuando podemos tomar nuestras propias decisiones, sentir que llevamos el control de nuestra propia vida y que asumimos esa responsabilidad ante las elecciones que hemos tomado. También es muy interesante el reforzar que sigamos aprendiendo, que sigamos teniendo esa curiosidad y que podamos desarrollar esas habilidades nuevas para enfrentar nuevos retos. Y por supuesto, la creatividad y el ocio. Tener espacios para hacer actividades placenteras que fomenten esa expresión artística personal de cada uno. Vale, hasta aquí lo que deberíamos hacer. Pero ¿cuáles son esos factores de riesgo que deberíamos vigilar? Pues sobre todo sería muy interesante intentar evitar el aislamiento social prolongado. Es decir, esas personas que pasan mucho tiempo sin integrarse en la sociedad, o aisladas en casa, sin contacto con la vida social, sin contacto con personas, con las que hablar, con las que conversar. Otro factor clave sería el evitar la exposición crónica al estrés sin herramientas para afrontarlo, donde se daría el síndrome del trabajador quemado, que si no tenemos las herramientas para afrontarlo, podría ser una causa grave de empeoramiento de esa salud mental. También habría que tener mucho cuidado con esos traumas no trabajados, por ejemplo, un abuso o una pérdida personal importante. Y también habría que tener mucho cuidado con tener un estigma social o ese pensamiento de que no nos merecemos esa ayuda o algo así. Y aquí está la nota clave. La salud mental no es tener ausencia de problemas, sino la capacidad de afrontarlos con los recursos internos y externos, con herramientas propias, y si no somos capaces, pues poder pedir ayuda a nuestro círculo de confianza o, si es algo grave, pues a un profesional. Si una persona experimenta sufrimiento constantemente, como desesperanza, negatividad, ataques de pánico, sería esencial acudir a un profesional. Pero la combinación de autocuidado con las redes de apoyo y la atención especializada suele ser la fórmula más efectiva. Muy bien, Alex. ¿Y qué actividades se van a hacer durante esta Semana Europea de la Salud Mental? Pues se van a dar unas campañas de concienciación y participación institucional. Salud Mental España se ha unido a la campaña europea que se llama Cuidar la salud mental, invertir en derechos sociales.
promoviendo diálogos para darle el valor y la importancia de abordar las causas sociales de los problemas mentales, como son pues la pobreza o la desigualdad. También va a haber elementos virtuales y webinars accesibles desde España, como el webinar de la Comisión Europea sobre bienestar e inclusión en escuelas, que incluye una herramienta de autoevaluación para centros educativos. También se van a hacer actividades culturales y artísticas, talleres de creatividad y sanación, siguiendo la guía de MHA, Mental Health America. Se promueve el uso del arte, la pintura, la escritura, la música como herramienta terapéutica. También se van a dar eventos centrados en grupos vulnerables, como jóvenes y salud mental o con personas sin hogar, donde se explica cómo la falta de vivienda afecta a la salud mental. Tema alineado con proyectos españoles como los de la Fundación RAISE. También se van a dar acciones locales y comunitarias, como talleres prácticos con la guía de MHA, donde se fomentan acciones como establecer límites saludables, ejercicio físico y alimentación equilibrada, también promovidas por asociaciones españolas. Y también se darán iniciativas digitales y recursos. Os dejaré unos cuantos en la descripción para que lo podáis consultar cuando queráis. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os guste, que tengáis una buena salud mental y que, si os ha gustado, lo difundáis libremente. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme y cuidaros mucho esa salud mental, que sois personas maravillosas. Muchas gracias por existir.